segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes y de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Vamos a leer una vez más, vaya en su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 6, el segundo mandamiento. Éxodo 24, perdón. ¿Lo tenemos? Leemos juntos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, este es el segundo mandamiento. Entonces, ¿saben ustedes que si habla con un católico romano acerca de los mandamientos, ellos tienen un orden de los mandamientos diferente? Entonces, este no aparece como un mandamiento en particular, sino que lo unen al primer mandamiento de no tener dioses ajenos. Y luego dividen otros mandamientos que tienen que ver con el codiciar. Bueno, puede ser que eso sea a causa de no querer reconocer la idolatría que hay en medio de su culto, donde hay imágenes. Vamos a ver las preguntas interior de esta pregunta del catecismo. La primera que tenemos, ¿es pecado adorar a cualquier criatura? Y la respuesta es sí. Se cita aquí Romanos 1:25, donde se habla de dar culto. Dice, dieron culto a las criaturas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, dar culto tiene que ver con adorar. Por eso nosotros decimos que tenemos un culto. En inglés no se dice culto, se dice el servicio de adoración. Nosotros decimos el culto, pero es la misma idea, es adorar a Dios. Entonces, adorar a cualquier criatura es pecado, está prohibido en la Escritura. O adorar la imagen de alguna criatura, y acá se hace la diferenciación entre la criatura en sí o la imagen de la criatura. Y dice la respuesta sí. El versículo de Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Evidentemente en el contexto de la adoración. No estamos diciendo que cualquier escultura o cualquier imagen es incorrecta, ¿verdad? Tomamos fotos y son imágenes, usamos imágenes constantemente en muchas cuestiones didácticas, pero el problema está cuando se relaciona con la adoración o se le está dando culto. Ahora, notemos que aunque el catolicismo romano dice ser, digamos, de adorar a un solo Dios, están catalogados o considerados dentro del cristianismo, o sea, creen que hay un Dios y un Dios trino, compartimos esa doctrina con el catolicismo romano. Sin embargo, ellos tienen en su práctica el uso de imágenes y le llaman veneración. Hacen una diferenciación diciendo de que no es adoración, pero en la práctica presentan algo que es muy similar a la adoración, o podríamos decir que es adoración simplemente que está disimulada, porque, por ejemplo, se postran ante las imágenes y les dan cierto carácter intercesor y en algunos casos características propias de la divinidad. Dios no pidió la veneración
o el culto o incorporar en el culto al Dios vivo y verdadero imágenes, aun cuando sean estas imágenes de personajes bíblicos, como pudiera ser María, aun cuando reconozcamos la dignidad que tuvo María como sierva del Señor, a ser el medio por el cual nuestro amado Señor y Salvador vino a este mundo. Tampoco a los santos, por más buenas personas que sean y buenas obras que ellos hayan hecho. Pero ellos incorporan entonces en el culto y usan imágenes de criaturas y le dan ciertas características o poderes que no están contemplados como reales en la palabra, como por ejemplo poderes intercesores. Ustedes saben que la gente que es muy devota a los santos tienen algunos santos en particular, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de cuál es su necesidad, es cuál es el santo. Por ejemplo, en Argentina, en una época que había mucho desempleo, todos iban a la iglesia de San Cayetano, porque Cayetano era el santo del trabajo, ¿verdad? Entonces, pero seguramente aquí en Costa Rica hay otros santos y dependiendo de la necesidad, entonces buscan a un santo en lugar de buscar a Dios. Y muchas veces le rinden esa veneración o ese culto a ese santo, lo cual es incorrecto a la luz de lo que vemos en la palabra. Muchas veces usan imágenes de santos, imágenes de personas que le dan un carácter espiritual. Alguien podría decir, bueno, pero usted también, los evangélicos o los reformados, también hay una estatua allá de Calvino y de los reformadores en Ginebra. O también en su Biblia usted tiene allí, pero no forman parte de nuestro culto ni de nuestra adoración, ni les conferimos ninguna característica especial en nuestra relación con Dios. Simplemente hay personas que han sido instrumentos en la enseñanza de la palabra, pero de ninguna manera están involucrados en el culto. ¿No podemos adorar al ejército del cielo? La respuesta es no. Deuteronomio 4:19 dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Este inclinarse tiene que ver con adorar. Ahí específicamente se refiere a los astros. Ustedes saben que hay muchas creencias que está vinculada con la adoración de los astros. Y sinceramente el estudio de la astronomía para muchas personas es maravilloso, pero detrás de eso está algo parecido que no es exacto, es la astrología y detrás de eso está todo un mundo muy oscuro de buscar en los espíritus y de rendir adoración o venerar a los astros. Eso es algo prohibido en la Escritura. Noten lo que dice la siguiente, ni a hombres grandes y buenos. Aquí podríamos hablar de lo que mencionamos antes, el culto a los santos. Ni aunque sean hombres buenos. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros. ¿Recuerdan el evento cuando estaban allí en Hechos el apóstol Pablo con su acompañante y les querían dar culto a ellos, los querían venerar? No, esto es algo incorrecto. Nosotros no veneramos ni damos culto a ningún ser humano, por más bueno que haya sido, por más obras de caridad que haya hecho, por mejor teólogo expositor que sea. Diferente es reconocer la labor de un hombre. Digamos, es muy bonito estudiar las biografías, es muy bonito ver el ejemplo que nos han dejado los santos de la antigüedad, como lo hacemos también con los personajes bíblicos. Estudiamos la biografía y podemos decir, por ejemplo, ahora que estamos estudiando el Éxodo, decir, qué bárbaro el ministerio de Moisés, qué varón tan manso y consagrado. Pero en ningún modo ellos reciben adoración o veneración o están involucrados en el culto como receptores de alguna alabanza de nuestra parte. Ni a ángeles buenos, no.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Eso significa, quizás la redacción en español pueda complicarse un poco, pero la idea de ese texto es complaciéndose en el culto a los ángeles. Porque los ángeles no son receptores de la adoración, solamente le corresponde a Dios. Los seres angelicales no son divinos, son seres creados, son espíritus ministradores de Dios. Y esta pregunta es importante a la luz de algunos entendimientos que tienen ciertas sectas, como los testigos de Jehová o los mormones también. Se cae esa idea de Jesús como el arcángel Miguel, porque ningún ángel ni arcángel es digno de adoración, son seres creados. Mismo Satanás, que fue un ángel creado por Dios, pero cayó de esa condición por su rebelión, él lo que quiere es la adoración, y si no puede lograr la adoración a él, va a provocar o procurar la adoración a cualquier otra cosa excepto a Dios. ¿Es pecado contender por los ídolos? ¿Eso significa defender a los ídolos? Sí, es pecado. Dice, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Recuerdan cuando había sido llamado Gedeón y lo querían buscar para linchar? El padre de Gedeón dice, los hace reflexionar, ¿ustedes van a pelear para defender un ídolo? ¿Es pecado orar a ellos? Sí, es pecado. Clamarás a ellos y no te habrán de salvar. Isaías 57:13. La Biblia muestra una y otra vez que los ídolos no oyen, que los ídolos son vanos, que los ídolos no atienden. ¿Recuerdan cuando el profeta Elías se encontró con todos los sacerdotes de Baal en el monte? Hasta con humor lo tomaba él, ¿verdad? Se reía. Decía, deben llamar más fuerte porque debe estar dormido su ídolo, su Dios. Pero no oyen porque son dioses falsos. Puede ser que alguno o que otro en este mundo, metido en esta telaraña engañosa del mundo y del diablo y de las religiones falsas, puede ser que a alguno se le conceda aquello que pide. El que va a San Cayetano y le pide trabajo, luego tiene trabajo, entonces dice, el santo me los dio. Aquí pasa mucho con la negrita, ¿verdad? Van a Cartago, hacen sus grandes esfuerzos, después reciben aquello que pedían, sea sanidad, sea trabajo, sea prosperidad, y eso reafirma aún más su errónea creencia, porque quizás por otra razón vino, en la providencia de Dios estuvo concederlo, aun cuando no se lo diera el ídolo a quien le piden, pero tristemente, tales personas se afirman más en su impiedad o en su idolatría. ¿Es pecado confiar en ellos? Sí. Serán avergonzados todos los que sirven a las imágenes. Cantamos un himno, ¿verdad? Donde habla de las imágenes de talla. Creo que es un salmo. Serán avergonzados los que sirven a las imágenes. Dios es Dios justo y recuerda y trae a juicio toda obra. ¿Es pecado atribuirles alguna cosa? Sí. No sea que digas, mi ídolo lo hizo. Muchos que utilizan en su vida esta práctica de pedir intercesión a los ídolos o a María, también le atribuyen entonces la recepción de tales cosas a ellos. No solo pecan en la idolatría, luego pecan en la mentira, deshonran a Dios, que es el que da todas las cosas. ¿Es pecado darle alguna parte en el culto religioso? Y la respuesta es sí. Si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada. Job 31, 27 y 28. Este es el gran problema de la idolatría. Se incorpora en el culto a Dios, y particularmente en el catolicismo romano, lo quieren separar diciendo de que no es idolatría, porque no están diciendo
ni que los santos son Dios, ni que María es Dios, ¿verdad? Entonces dicen, no, a ellos se los venera y se los reconoce, pero nosotros solo adoramos a Dios. Pero están incorporándolos en el culto. Ese es el gran problema, porque están en el culto como receptores de esa adoración, aunque en la forma teórica quiera separarse. En la práctica, usted lo puede ver. Usted va a la Iglesia Católica Romana y va a ver gente postrado frente a una imagen de Cristo. Y Dios no quiere imágenes. No puedes hacer imágenes de Dios. Y entendemos que Jesucristo es Dios encarnado. Entonces, una imagen de Jesucristo es una blasfemia, es algo desagradable a los mandamientos de Dios. O las imágenes de los santos, o las imágenes de cualquier cosa. Y pueden argumentar algunos diciendo, pero en la Biblia hay imágenes, porque vea en el tabernáculo que estaban los querubines y están allí las imágenes. Pero en ninguna parte de la Biblia se dice que le rindieran a esas imágenes el sumo sacerdote, que era el que entraba frente al arca del pacto, algún tipo de adoración. Y además debemos decir con claridad que fueron específicamente diseñadas conforme a lo que Dios había mandado. Lo que muchos católicos romanos están entendiendo entonces así o interpretando es que como Dios diseñó ángeles y los puso en el arca del pacto, entonces también ellos pueden diseñar sus ángeles, sus estatuas, ponerlo y la gente puede ir y postrarse. Vea qué diferente que es una cosa de la otra. No, Dios no nos da la capacidad a los seres humanos de determinar cómo hemos de adorar, tomando quizás el ejemplo para luego hacer nuestra propia invención. No. El arca del pacto cumplió una función muy importante y como muchas cosas en los elementos del tabernáculo, que vamos a estudiar todo esto en Éxodo, en el libro que estamos, vamos a meternos en todo esos simbolismos y esas cosas, y es súper interesante, pero recordemos que todo eso apuntaba a Cristo. Es la presencia de Dios, allí está la presencia de Dios en los cielos, rodeado de los querubines, de los ángeles, que como vemos en las profecías, se cubren los ojos, se cubren los pies, manifiestan lo santo que es Dios. Allí se manifestaba la presencia de Dios, pero nada tiene que ver con que Dios autorice las imágenes para la adoración. ¿Es pecado adorar al Dios verdadero por medio de imágenes? Sí. Deuteronomio 15 y 16, guardaos pues mucho, porque ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros. Justamente hoy vamos a hablar no del pasaje de Deuteronomio, pero del pasaje de Éxodo, donde hace referencia a este evento. No hubo ninguna figura de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que hacen alguna figura de Dios caen en este pecado. Hermanos, debemos pensar esto seriamente. Yo sé que hay alguna controversia aún dentro del mundo cristiano, porque algunos utilizan en forma didáctica las imágenes de Jesús. Y van a decir, bueno, nosotros no lo adoramos a Jesús, lo usamos solo como una cuestión pedagógica. Entonces tienen sus Biblias, quizás las Biblias de niño, y allí aparece una imagen de Jesús. O se miran las fabulitas de la Biblia, allí aparecen las imágenes de Jesús. Usted va a tener un serio problema para discutir con católicos acerca del uso de imágenes. Si usted no es consistente con la doctrina que es presentada en las Escrituras y con lo que va a poder decirle a ellos si usted acepta las imágenes en sentido pedagógico, porque también entonces los católicos van a decir, las imágenes que están aquí son para enseñarnos, son pedagógicas, no las adoramos. Entonces, yo entiendo que hay algunos que hacen esa división y dicen, bueno, no hay que ser tan estricto y todo, pero para mí es caer en una inconsistencia. Tiene que haber un momento donde uno dice, si quiero ser consistente con mi teología, no debería aceptar ninguna imagen de Cristo. Primero, porque no sabemos cómo era Cristo, no hay ninguna imagen de Él. Segundo, porque aunque pueda ser representado su parte humana, hay un riesgo también en la representación de su parte divina. A ver, el Cristo humano
no dejó de ser Dios, sino sería una herejía decir que estoy representando solamente al Cristo hombre. ¿No está representando a Dios? Eso es lo que está diciendo. No era Dios. Sí, era hombre y era Dios. Dios real, hombre real. Entonces no podemos representarle. No podemos representar a Dios Padre, no podemos representar al Espíritu Santo. Algunas veces se utilizan algunos tipos de ilustraciones, ¿verdad? Se utiliza la palomita. Bueno, la palomita es un cuadro bíblico del Espíritu Santo. Pero no debemos usar nada para representar a Dios en nuestra invención. ¿Podemos formar alguna imagen de Dios en nuestra mente? Vean hasta el punto donde va el catecismo, ¿eh? Aún en nuestra mente. A veces, cuando usted cierra los ojos y quiere orar, quiere hacerse una imagen, ¿verdad? Y se hace la imagen del Cristo que vio en las películas, en los dibujitos, en las fabulitas, en Chosen, ¿verdad? En algunas de esas cosas que están representando a Cristo de una manera incorrecta. Y quizás alguien puede decir, pero es difícil no poder tener una imagen. Bueno, no es nuestra tarea generar una imagen de Dios. Nosotros tenemos que pensar, Dios es espíritu. Y sí, hubo un Cristo real de carne y hueso y posiblemente los discípulos, los apóstoles, después de la ascensión de Cristo, cuando oraban, recordarían al Cristo físico. Imposible para ellos no, porque lo vieron, pero nosotros no lo vimos. Nosotros vimos lo que alguien nos dijo que supuestamente Él era. Pero tenemos que pensar en Dios sin necesidad de formar imágenes en nuestra mente. Quizás alguien pueda pensar a la luz de esto que cada vez que está orando está pecando, porque está creando imágenes de Dios. ¿A qué pues me haréis semejante? Dice Isaías 40:18. Es imposible formar una imagen de Él con nuestras manos. Bueno, quizás la pregunta se está no del todo bien redactada. No es que sea imposible, es que no es permitido o que no debemos hacerlo. No debemos pensar que la divinidad sea cosa semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte o de imaginación y de imaginación de hombres. ¿Cometen gran afrenta contra Él los que lo intentan? Sí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Prohíbe este mandamiento todas las prácticas supersticiosas del culto. Esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia del catolicismo romano. Es que muchísimas de las prácticas que ellos fueron incorporando en el culto fueron prácticas inventivas, muchas veces basadas en la superstición. Entonces, había mucha superstición. ¿Recuerdan ustedes todo lo que pasó en la Reforma Protestante? La cuestión de las indulgencias y de que si las personas no ponían su monedita allí, entonces las almas de los seres queridos iban a padecer más tiempo en el purgatorio. Había muchas supersticiones y en medio de esas supersticiones está involucrado el culto idolátrico. ¿Y prohíbe todas las complacencias pecaminosas con la invención de los hombres? Sí. Porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, os gusten ni aun toques en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres. Detrás de todo culto y práctica idolátrica hay mucho legalismo y mucha adoración inventiva que está prohibida en las Escrituras. Condena particularmente la idolatría de los papistas al adorar una hostia consagrada. Eso tiene que ver con el momento, ¿verdad?, de la Eucaristía en la Iglesia Católica, donde ellos dicen que la hostia, que sería como decir en un sentido el pan, pero ellos le llaman así, ¿verdad? La hostia es el cuerpo de Cristo, es decir, la doctrina de la transustanciación, aunque esa hostia tiene elementos materiales, ¿verdad?, propios de la masa con la que está hecha. En el momento del culto,
se transforma en el cuerpo de Cristo y hay un sacrificio incruento. En la misa católica hay un sacrificio incruento. R.C. Sproul habla de eso en uno de los reportajes que le hacen y dice, a menos que un católico romano se arrepienta de lo que esa doctrina significa, no podemos decir que tiene una clara comprensión del valor del sacrificio de Cristo para la salvación. Porque dice que Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. No es necesario más sacrificio. Si necesita un sacrificio más, si necesita una misa más para ir y participar en ese culto, porque hay un sacrificio más de Cristo, entonces no pueden tener un claro entendimiento y comprensión de la obra redentora que Cristo logró por los suyos. ¿Es suficiente con estas cosas que no estén expresamente prohibidas? Porque lo que argumentan algunos es lo siguiente: si no está prohibido, entonces no hay nada malo en hacerlo. Pero aquí viene el gran problema de ofrecer fuego extraño que Dios no mandó. La adoración no es normativa, como algunos la entienden, que si no está expresamente prohibido, entonces usted lo puede hacer. Ni tampoco es inventiva, usted puede generar nuevas formas de adorar, sino que es regulada. Es lo que Dios dijo en su palabra y solamente los elementos que Dios incorporó en su palabra para que le adoremos. Por eso nosotros tenemos el culto de la manera en la que lo tenemos, con oraciones, con himnos, cánticos espirituales, con salmos, con lectura de la palabra y con la predicación de la palabra. Esos son los elementos del culto. Por supuesto, la administración de la cena del Señor, que tiene una particularidad central en el culto, y las ofrendas que están también marcadas en las Escrituras. Y cuando hay bautismos, los bautismos como parte de la obediencia a las ordenanzas del Señor. Pero fuera de eso no podemos incorporar ninguna otra cosa. No hay danzas, no hay obras de teatros, no hay nada extra que Dios no haya mandado. No queremos ofrecer fuego extraño. Aún los días que en el día del Señor tenemos testimonios o personas que quieren ingresar a la membresía en nuestra iglesia, nosotros tratamos de hacer eso en otro espacio, como es el espacio de la escuela dominical, ¿verdad? En algún momento lo hicimos posteriormente al culto, pero tratamos de mantener el culto con los elementos explícitamente ordenados. Entonces, todo lo extraño en la adoración es rechazado y prohibido, y es Dios el que lo determinó. Finalizamos leyendo la pregunta y la respuesta juntos. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Dios le bendiga, pasamos al receso.